Bendiciones en este hermoso día, esperemos que usted se encuentre muy bien. Arrancamos este lunes bien bendecido de parte de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que Dios nos da de poder estar nuevamente en sintonía en este programa de impacto de Dios a las familias. Créame lo que en estos tiempos realmente mi corazón está tan impactado por los acontecimientos, por los sucesos que nos están rodeando constantemente. Nadie está ajeno sobre el tema, nadie absolutamente en donde usted puede estar ajeno a esta situación que estamos pasando. Una situación donde muchas familias están siendo golpeadas, muchas familias están perdiendo un ser querido. Nadie, absolutamente nadie en cada rincón de la tierra, de cada lugar que usted pueda conocer y saber, nadie está ajeno sobre esta situación. Y mi corazón en este momento está no contristado, sino alentado y con el objetivo principal de tener un programa para que usted pueda aumentar su fe, que usted jamás piense en cosas malas y cosas perversas que le puedan rodear en su vida diaria. Hoy más que nunca tenemos que aferrarnos a la bendición de Dios. Hoy más que nunca tenemos que buscar y refugiarnos en la autoridad absoluta de nuestro Hacedor de maravillas. Sabemos que en estos tiempos mucha gente está en luto, mucha gente está sufriendo, está agonizando por la situación que está viviendo. Tal vez usted un ser querido que tenga muy cercano, un familiar, un vecino, alguien cerca, ha perdido la vida. Y en este momento, créame lo que este programa se une en clamor, este programa se une en intercesión por cada uno de ustedes, sabiendo que realmente muy pocos están preparados para esta situación. Yo pienso que nadie está preparado para que un ser querido parta a la presencia de Dios. Y pues lamentablemente la pregunta es que tristemente muy pocos están preparados también para morir. En los temas pasados, en los programas que hemos tenido de impacto de Dios a las familias, hemos estado hablando constantemente del lugar donde nosotros vamos a morar cuando nosotros fallecemos. Le hemos estado hablando constantemente de los requisitos, de lo que tenemos que hacer para poder entrar en el reino de los cielos. Por eso he estado tocando estos temas constantemente familiares para que usted esté apegado a los tiempos que estamos pasando. La semana pasada estuve hablando del libro de Ezequiel, capítulo 38, estuve hablando y tocando varios pasajes bíblicos y enfocándome principalmente en el libro de Isaías, y visualizamos el milagro de Ezequiel. Por eso estoy apegado en estos programas de resaltar el milagro, de resaltar lo que Dios puede hacer. Sabemos que en los médicos tienen muchas veces la última palabra por cuestión física, por cuestión de un diagnóstico. Un médico nos puede decir que nos queda muy poco tiempo de vida en una enfermedad, en una patología, tal vez está alterada, está muy fuerte, ya que no puedes tú tener una sanidad. Pero yo estoy apegado en este momento a darte consejos bíblicos, consejos que puedan enriquecerte, consejos que te puedan dar esperanza, que te puedan dar solución. No olvidemos algo bien fundamental. No olvidemos que la base principal y el autor de nuestra vida tiene la última palabra. La última palabra, tú puedes pensar que la tiene el médico, pero la última palabra la tiene nuestro Hacedor, nuestro Dios. Y esa última palabra es la que yo quiero que tú te apegues. Familia, que en este momento tú me estás escuchando, de un ser que tal vez está muy enfermo, o tú mismo que estás pasando por un encadenamiento, un proceso difícil. El propósito en este momento es manifestarte uno de los milagros que nuestro Señor Jesucristo manifestó en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Este Evangelio del capítulo 5 nos muestra que Jesús hace un recorrido
Y en este recorrido Jesús manifiesta 3 milagros tan hermosos, 3 milagros tan poderosos que no tienen descripción al mirar el milagro que estos hombres alcanzaron. Cada uno de estos milagros tienen una enseñanza para nosotros en este programa. Enseñanzas que yo sé que a ti te van a alentar, a ti te van a sacar la duda, el miedo, la inquietud, que tal vez en estos momentos estás pensando que no hay solución y no hay esperanza. Estoy bien apegado a estos programas de hacerte a ti saber que Dios sigue siendo el mismo, que Él no cambia y Él sigue manifestando sus milagros, sus prodigios. Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Jamás Dios cambia, jamás, absolutamente. Dios no está ausente de tu situación. Dios no está ausente en cada cuarto de cirugía, en cada cuarto donde está pasando un peligro, en cada área donde tú piensas que tú estás solo. Jamás tú estás solo, porque siempre que tú invoques, porque siempre que tú pidas y siempre que tú creas que Dios está obrando, dice su palabra que para todo aquel que cree, todo le es posible. Marcos 9:22 nos recalca este pasaje, porque al que cree, todo le es posible. Y en este pasaje bíblico encontramos el primer prodigio en el capítulo 5. Vaya conmigo, por favor, si usted tiene Biblia. Trate de leer los evangelios. Los 4 evangelios tienen muchos milagros de Jesús. Marcos nos habla de una manera autoritaria, de una manera de autoridad tan absoluta de los milagros de Jesús. Mateo, Juan, Lucas, cada uno tiene algo tan exquisito de parte de Jesús. Si usted tiene tiempo, lea estos pasajes bíblicos, lea cada uno de los evangelios. Y en este momento me gustaría hablar de este capítulo. Nos quedamos que en el primer milagro, dice su palabra, en el nombre de Jesús. Ahí donde usted está, puede abrir su Biblia. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, encontramos en este Evangelio principalmente el endemoniado de Gadareno. Este joven que estaba prisionero. Pero vaya conmigo para que vea el milagro que Jesús hace, que te va a dejar impactado realmente, de muchas personas que piensan que nadie les puede ayudar, que piensan que ya lo han intentado de todo. Pero quiero que tú veas este prodigio que Jesús hace, que se enfrenta contra principados, contra potestades, que se enfrenta con lo más fuerte que el ser humano se puede topar, con una prisión espiritual. Dice su palabra, vinieron al otro lado del mar. Jesús, siempre tan atento a lo que pasaba en cada región, en cada lugar. Jesús siempre estaba bien atento para manifestar sus prodigios y para revelar que Él está dispuesto a ayudarnos. A la región de los Gadarenos, y cuando salió Él de la barca, enseguida, escúchame bien esto, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, del lugar que nadie desea estar, un lugar totalmente aterrador y menos de noche. De los sepulcros salió un hombre, dice su palabra, con un espíritu inmundo, poseído, que tenía morada en los sepulcros y nadie le podía atar. Esta palabra, subráyala en tu Biblia. Nadie podía atarlo. Absolutamente había la ausencia de que alguien pudiera hacer algo por él. Nadie, dice su palabra, podía atarle, ni aún con cadenas. Lo habían intentado. Mucha gente intentó hacer algo con este joven. Mucha gente intentó hacer algo con él, pero nadie podía hacer algo.
porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Tenía una fuerza total, una prisión. Este hombre estaba totalmente cautivo por un principado, por un demonio, en pocas palabras. Por el diablo estaba atado, por una fuerza demoníaca estaba siendo atado. Ya ve que ya muy poco se acerca la fecha de Halloween y que el Día de Muertos, tantas celebraciones que celebran al diablo, que el Señor le reprenda. El diablo, el príncipe de maldad, existe, y en este pasaje encontramos una atadura tan fuerte. Y siempre de día y de noche, dice su palabra, que nadie le podía dominar. Nadie podía controlarlo. No podían que este joven fuera un joven normal y fuese libre. Y dice su palabra que muchas veces había sido atado con grillos, con cadenas, mas las cadenas eran destruidas en el 5:5 y siempre de día y de noche, diariamente, todos los días, constantemente. Andaba dando voces en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con piedras. El físico de este joven era deteriorante. El físico de este joven era totalmente tan vergonzoso, tan lastimoso para la gente. Mucha gente le tenía miedo, mucha gente le tenía lástima, mucha gente tal vez se imaginó que él iba a morir en el sepulcro. Yo pienso que él deseaba incluso que algún día se abriera un ataúd y poderse meter él y morir y no despertar. No era vida. Deseaba absolutamente hacer lo que la gente estaba acostumbrado a hacer, pero él no lo podía lograr. Tenía tiempos de lucidez, pero nadie le podía ayudar. Mucha gente intentó ayudarle, mucha gente intentó socorrerle, pero nadie podía ayudarle. Pero en ese momento había un hombre que es sobre todo nombre. En ese momento se encontró a un hombre, dice su palabra, 5:6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Subraya este pasaje bíblico en tu Biblia. Subraya este texto en tu palabra. En ese texto donde tú tienes Marcos capítulo 5 versículo 6. Este hombre tuvo un encuentro con Jesús. No tuvo un encuentro con la religión. No tuvo un encuentro con un amigo. No tuvo un encuentro con alguien cercano. Este hombre se cruzó con la mejor persona que nos podemos topar en nuestros años que estamos en la tierra. El mejor encuentro que tu alma puede tener es con la presencia, con la persona de nuestro Señor Jesucristo. La prisión, el cementerio, la oscuridad, la muerte que estaba enseñoreándose de él. El aspecto físico era de mortal. Déjame decirle que en ese momento se le había acabado al diablo, se le había acabado la prisión que él lo tenía. En ese momento se topó con Jesús. Se topó con Jesús de Nazaret, se topó con el Supremo, con el que no es una religión, con el que no está muerto, se topó con el soberano Jesús, y este hombre supo quién era Jesús. ¿Y sabes qué es lo que él hizo? Se arrodilló. Grábate estas palabras claves. Él se arrodilló. En el 6 estamos. Se arrodilló ante él, y en el 7, y clamó a gran voz. Empezó su espíritu a abrirse porque estaba el Señor delante de él. Empezó a abrir a voz de garganta diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Estaba hablando el diablo, que el Señor le reprenda. Te conjuro por Dios que no me atormentes,
porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. No era uno, eran muchas ataduras, eran muchas prisiones, cadenas que le tenían atado a este hombre, de violencia, cadenas de hostigamiento, cadenas de miedo, cadenas de muerte, cadenas de homicidio, tantas cadenas que tenía en su cuerpo, en su persona. Pero ¿sabes qué? El impacto de su palabra es lo que Jesús empieza a hacer con este hombre. Dice su palabra, y le rogaban mucho que no le enviasen fuera de aquella región, porque Jesús en ese mismo momento lo empezó a reprender. ¿Qué significa reprender? Lo desechó, lo sacó, lo liberó, le quitó las cadenas. Sí, cada cadena que nadie podía atarle. En el inicio del capítulo dice que nadie le podía atar, ni aún con cadenas. Dice su palabra que mucha gente tal vez lo intentó tenerlo prisionero, mucha gente le tenía miedo, pero Jesús, escúchame bien, Jesús no le tiene miedo a la muerte, Jesús no le tiene miedo a las cadenas. Jesús no le tiene miedo a cualquier diablo que se le pueda presentar. Jesús es el autor y el libertador de libertadores, porque para Jesús no hay nada imposible. ¿Qué te quiero manifestar en este momento? Que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos 2020, donde mucha gente está siendo golpeada por todos lados, el mensaje es para ti. Es el momento de que dejes la religiosidad. Sí, es el momento de que dejes el miedo, es el momento de que dejes de juzgar a la iglesia y empieces a doblar tus rodillas a Dios y te pongas a cuentas con la persona de Jesús y entiendas que solo Jesús te puede liberar de toda prisión que el diablo te viene a atar, que el Señor le reprenda. Sí, tormento, homicidio, suicidio, cualquier pensamiento irracional, cualquier pensamiento que el diablo viene a tratar en tu mente, en tu corazón, no hay solución, no hay salida. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos, y Él está dispuesto a liberarte. Dice su palabra más adelante que este joven totalmente fue liberado de este azote. Este joven, dice su palabra en el 19, mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. Este joven tuvo el privilegio, tuvo la oportunidad de tener un encuentro con la persona de Jesús. Y este joven tuvo la experiencia que muchos hombres necesitan en estos tiempos, una experiencia con la persona del Señor Jesucristo. Pero en este camino, en este capítulo, no es lo único. Esperemos que nos alcance el tiempo para hablar de este tema. No es el único, no es lo único que estaba pasando. En este capítulo 5, Jesús, cuando hace esta liberación, dice su palabra que más adelante Jesús en el 21, vaya conmigo al 5:21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una grande multitud. Otra vez la gente estaba alrededor, continuamente apegado con él. Y él estaba junto al mar y vino a él un principado llamado Jairo. Aquí encontramos donde Jesús, realmente hermano, yo le invito a usted joven, sí, yo le invito a usted familia, que si usted no tiene un encuentro, que si usted no conoce a Jesús, si usted necesita una dirección, si usted necesita oración, puede mandarnos un mensaje. Sí, estamos para ayudarle. Estamos para orar por usted, estamos para interceder. Créame lo que estamos bien metidos. Hay un pueblo, hay una iglesia que está bien metido intercediendo
intercediendo por los enfermos, intercediendo por el cuerpo médico, intercediendo por tanta gente que está pasando tribulación. Quiero que escuches en este momento qué está pasando en este pasaje. Y le rogaba, dice su palabra, que este hombre llamado Jairo, quiero adelantarte un poquito porque el tiempo se nos está adelantando. Yo quiero que preste usted mucha atención y no se despegue, porque yo sé que el Señor está hablando a su vida. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija, 5:23, subráyalo este pasaje bíblico. Marcos 5:23. Jairo le empieza a decir a Jesús, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí encontramos otra persona que estaba muerta. Aquí encontramos el hombre que estaba en el sepulcro, estaba muerto físicamente porque vivía en el sepulcro, pero aquí en este momento encontramos la hija de Jairo que estaba agonizando, y Jairo empieza a anhelar que Jesús fuera a tocar a su hija, que la mano de Jesús, que la mano de misericordia, la mano de sanidad tocara a la hija de Jairo. ¿Cuánta gente hay en estos momentos que no desea que en el pasillo, en la recámara, en el cuarto donde tiene un paciente de COVID, que tiene un paciente que ya está en la fase terminal y que ya el médico le ha dicho que va a fallecer? ¿Cuánta gente no desea que la mano de Jesús toque su cama, toque su cuerpo, toque su órgano, toque sus bronquios, toque ese órgano que está dañado, que está inflamado, que está totalmente golpeado, que tiene cáncer? ¿Cuánta gente no desea que la mano de Dios toque esa enfermedad que usted tanto desea, que sea restaurado? Jairo tenía fe. Jairo confiaba en Jesús. Jairo sabía que algo tenía Jesús que la demás gente no sabía que tenía. Jairo sabía que Jesús podía manifestar su milagro. Entienda en este momento, persona que en este momento está en sintonía, Jesús puede hacer tu milagro. Jesús puede manifestar el milagro que tú necesitas. Pero no tan solamente estaba pasando esto. En el 27 alguien oyó que Jesús estaba muy cerca. ¿Y sabes quién era? Una mujer que tenía un flujo de sangre desde hace 12 años, desde lo que tenía los 12 años. Esta mujer estaba enferma del flujo de sangre, y esta mujer oyó hablar. Ahí vaya conmigo, 27. Cuando oyó hablar, ahí vaya, regrese conmigo al 5:25 para que vaya bien conectado. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre. Aquí encontramos otra enfermedad crónica. Encontramos otra enfermedad que le iba a matar. Imagínese que constantemente en flujo de sangre, donde su cuerpo no tenía ninguna defensa para ningún virus, para ninguna patología que se le pudiese enfrentar, porque su cuerpo estaba anémico, su cuerpo estaba completamente devastado, demacrado, porque no tenía lo necesario en su cuerpo de defensas, en su torrente sanguíneo, por la pérdida continua de sangre. No era un año, no eran 10 años, eran 12 años. Hacía 12 años que esta mujer estaba enferma, y en el 26, esta mujer intentó por médicos, esta mujer gastó todo, esta mujer todo lo que había hecho, nada le había aprovechado, nada, hasta cuando encontramos en el 27, en el 5:27, le recalco estos textos para que escuche la palabra de Dios. No escuche mi palabra, escuche lo que el prodigio de la palabra quiere hablarle a su vida.
Dice su palabra, cuando oyó hablar a Jesús, cuando oyó hablar a Jesús, que ese nombre se le quede en su conciencia. Jesús se apareció en el sepulcro, Jesús apareció en la barca y fue el papá de la niña Jairo y fue con Jesús y ahora oyó hablar de Jesús. Vino detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Salva de qué? De este azote, de este aguijón, de lo que te estaba enseñoreando, de la enfermedad que esta mujer tenía, terminal, mortal. Si se fija que estos 3 milagros que Jesús hace no era una gripe, no era algo sencillo. Era prisión demoníaca, era una persona que estaba en los últimos momentos agonizando y encontramos a una mujer que tenía una enfermedad terminal. El 30. Luego Jesús, conociendo, dice su palabra que y enseguida de la fuente retroceda conmigo al 5:28. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. En el 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Aquí viene el milagro, aquí manifestó el milagro. Se detuvo constantemente el fluido de sangre que esta mujer tenía. Sí, la enfermedad que esta mujer tenía había terminado. Sí, era el momento, ese día, era el día de prodigio. Esa mujer tal vez pensó que ese día iba a ser el día común y corriente, que nuevamente iba a padecer de esa patología que tenía sin sanidad, sin restauración. Ya no había médico quien le podía hacer algo. Esa mujer se imaginó que iba a ser un día común y corriente. ¿Cómo tienes pensado tu día en este momento? ¿Cómo piensas que es tu día? ¿Que va a ser un día común y corriente? ¿Que vas a estar igual como tú te encuentras en esta situación de enfermedad, de mortandad? Tú sabes que en este día puede ser tu día. Puede ser tu día en este momento. Claro que sí. Ahí donde tú estás, concéntrate en la presencia de Dios. Ahí donde tú estás, concéntrate en Jesús. Levanta tus manos y cree en como lo hizo esta mujer. Creer, y solamente tocó el manto de Jesús. Y cuando tocó el manto de Jesús, dice su palabra que se secó la fuente, se detuvo aquel aguijón y la mujer encontró su sanidad. Realmente tanta gente desea la sanidad, tanta gente desea en estos momentos que un paciente, que un ser querido sea sano. Usted lo desea. Crea en la persona de Jesús. Crea en el milagro de Jesús como lo hizo esta mujer. En el 29, la fuente de la sangre de esta mujer se secó. Pero había alrededor, porque Jesús sintió que desprendió poder sobre este hecho. Y la mujer en ese momento, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró. Fíjate lo que hace esta mujer. 5:33. Vino y se postró delante de Jesús. Vino y se postró el endemoniado delante de Jesús. Vino Jairo y se presentó delante de él y se postró. En el 33, esta mujer se postra delante de Jesús. Por eso Filipenses nos dice que ante él se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Por eso la gente se postra, por eso la gente se humilla, por eso la gente levanta sus manos, porque cuando tú te humillas a Dios y cuando tú recurres a la persona de Jesús, el milagro de Dios se manifiesta en tu vida. Y dice su palabra
Ya por último y para cerrar, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, de la casa de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto. La noticia, pensaron que Jesús, ya no era necesario que Jesús viniera a la casa de ellos. Ya no era necesario para ellos, pero Jesús, luego que oyó lo que ellos decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Hey, a ti que te digo, no temas, crea solamente. ¿Saben por qué? Porque quiero que por último veas el milagro. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Jesús dijo, porque Jesús, para él no hay nada imposible. Y la niña, fíjate la palabra y la convicción que Jesús hace. La niña no está muerta, solo duerme. Jesús sabía que la niña estaba muerta. Todos sabían que la niña había perdido la vida, pero Jesús no tiene ni imposible, ni una imposibilidad, incluso para la muerte. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición que Jesús no pueda hacer? Yo te invito a que leas este pasaje bíblico, capítulo 5 de Marcos. Padre, en esta hora, Jesús, yo intercedo, Dios. Impacto de Dios a la familia se une con el dolor, Señor, que han tenido la pérdida de muchas personas que han fallecido. Pero en este momento, Señor, estamos completamente viendo, visualizando tu palabra que trae vida. Tu palabra que trae restauración, tu palabra que nos confronta. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud ante una situación difícil? Tal vez, Señor, se enseñorea las cadenas. Tal vez tenemos infinidad de problemas. Pero en este pasaje, en estos textos, encontramos que para ti no hay nada imposible. Tú pudiste liberar al prisionero. Tú pudiste sanar a la mujer que tenía enfermedad de flujo de sangre. Y tú pudiste sanar y restaurar a la hija de Jairo. Y solamente tu respuesta fue: ¿por qué lloran y por qué lamentan? No está muerta, sino solo duerme. Deseamos que tu palabra, deseamos que tu calor y tu presencia repose de una manera sobrenatural, Dios, sobre las personas que están en sintonía. Yo pongo en el hueco de tu mano y yo creo en tu palabra, yo creo en tu poder, y yo me uno, Señor, como pueblo, yo me uno como ministro a las necesidades, Señor, que hay, deseando que tú hagas el milagro, Dios. En este momento, persona que estás en sintonía, si Dios está obrando en tu vida, puedes mandarnos un mensaje. Si necesita ayuda espiritual, si necesita que le alentemos, si necesita que intercedamos por usted, puede mandar un mensaje y estamos para servirle. En los programas que vienen vamos a tener programas especiales sobre intercesión, sobre clamar por la situación que estamos pasando. Una situación difícil, no nos podemos quedar callados, necesitamos elevar un clamor. Bendiciones.